Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por alimento, más conocidas como las ETAs. Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos que constituyen un importante problema dentro de la salud mundial. Estas enfermedades se producen por el consumo de agua o alimentos contaminados con algunos microorganismos, parásitos o bien las sustancias tóxicas que ellos lo producen. Fuentes de contaminación física, biológica y química. En física tenemos el aire, la tierra, el agua, un material extraño. El biológico tenemos que el hombre es considerado como el principal contaminador. También tenemos algunos animales, ¿no? Como los roedores, cucarachas, moscas, ¿no? Son también agentes transmisores de microorganismos. La contaminación química también está por plaguicidas, fertilizantes o transporte de gasolina, aceites o algún tipo de pintura o artículos de aseo de limpieza. Mecanismo de transmisión de las enfermedades transmitidas por alimentos. Ahí tenemos las bacterias, ¿no? Los hongos o algún tipo de microorganismo que llega al alimento, ¿no? El alimento aparentemente está bien, pero está contaminado y cuando lo ingerimos es que hay reacción. Dentro de las reacciones que hacen las enfermedades transmitidas por alimentos tenemos dos, que es la infección y la intoxicación. En el caso de la infección, ¿no? Enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos como virus, bacterias o parásitos, ¿no? Por ejemplo, la salmonela o el virus de la hepatitis A. Y dentro de la intoxicación es la enfermedad que resulta de la ingestión de algunas toxinas o venenos que están presentes en el alimento, que han sido producidas por hongos o bacterias, aunque estos microorganismos ya no estén presentes en el alimento. Lesiones más severas y hasta la muerte. Algunas bacterias patógenas que puedan causar una ETA, tenemos la salmonela. Esto se da alimentos involucrados, ¿no? Las carnes de res, de aves, el huevo, ¿no? Los síntomas pueden ser dolor abdominales, diarrea, escalofríos, y esto se da o se puede dar por almacenamientos inadecuados, manipuladores infectados o alimentos contaminados. La Escherichia coli, ¿no? Tenemos que alimentos implicados, carnes, aves, huevos, ¿no? Algunos síntomas, dolores abdominales, la diarrea, vómitos. Esto se puede dar por cocción, recalentamiento y almacenamiento inadecuado, manipuladores infectados, alimentos contaminados, ¿no? Las personas, ¿cómo pueden infectarse de Escherichia coli, ¿no? E. coli, comiendo comida contaminada, bebiendo agua contaminada, por contacto directo con animales de granja o con heces, por bañarse en lagos, lagunas no contaminadas y por contacto con personas infectadas con sus heces. El Staphylococcus, ¿no? Se da en algunas carnes y derivados como las aves, el huevo, atún, pollo, ¿no? Algunos alimentos. Ya normalmente se da por náuseas, vómitos, cólicos, los síntomas son náuseas, cólicos, diarrea, ¿no? Y los factores condicionales son que el ser humano es el depósito natural de este Staphylococcus, ¿no? Esta bacteria se encuentra en la parte muconasal y oral, nariz y boca, además de también encontrarse en el pelo, en las heridas y ampollas, ¿no? La contaminación de alimentos se da por fallas o faltas de higiene personal y mala manipulación. Ya toxina de Bacillus, ¿no? Tenemos, eso se puede dar en los cereales, en el arroz, en las salsas, en las albóndigas, ¿no? Los síntomas pueden ser náusea, dolor abdominal, diarrea. Y esto se da por refrigeración insuficiente, almacenamiento a temperaturas muy que no están dentro de lo requerido. Enterotoxina, ¿no? Esta te da también se da en pescados, mariscos crudos, agua o alimentos mal lavados o con aguas contaminadas con heces, ¿no? Diarrea, los síntomas pueden ser diarrea, sed, vómitos, dolor abdominal, y esto se da por pescados y mariscos provenientes de aguas contaminadas o alimentos lavados o preparados con agua contaminada. Acciones preventivas: el personal que presente cuadros de infección no debe manipular alimentos directamente.
todo producto después de la descarga de las mamitas deberán taparse inmediatamente. El uso correcto de las mascarillas y gorras es en todo el proceso. Lavarnos las manos después de ir al baño y no manipular el producto de manera directa. Factores que ocasionan una ETA: calentar o cocinar los alimentos de manera inadecuada, enfriamiento inadecuado, manipuladores infectados por malos hábitos, preparar alimentos con un día de anticipación, ingredientes crudos o contaminados, ¿no?, que están mezclados de repente en la misma cocina, dejar que los alimentos pasen demasiado tiempo es peligroso, el recalentamiento inadecuado, contaminación cruzada de alimentos y deficiente desinfección de las maquinarias y equipos. Factores contaminantes, ¿no? Aquí tenemos algunos factores contaminantes como la calidad del agua, la ventilación, superficies contaminadas, animales y plagas, residuos, humedad y temperatura. Todo eso son los factores contaminantes. ¿Qué ocurre en el cuerpo luego de ingerir alimentos contaminados? Luego de ingerir los alimentos contaminados hay un periodo en los cuales estos microorganismos incuban en el intestino produciendo la enfermedad. Las diarreas que se producen son la respuesta del cuerpo para eliminar esa bacteria contaminante. ¿Qué se puede hacer en caso de tener una ETA? Lavarnos las manos con bastante agua y de manera frecuente. En caso de presentar cuadros de infección estomacal, es consumir abundante agua y evitar alimentos pesados. Si se tiene una intoxicación, acudir al médico más cercano para una receta de antibióticos. Y en el caso de estar laborando, hay que informar inmediatamente a nuestro supervisor inmediato. ¿Cómo se pueden prevenir una ETA, no? Según la OMS, ¿no?, hay 10 reglas básicas que se pueden seguir para prevenir una ETA. Primero, elegir alimentos que han sido tratados con técnicas de higiene, aplicar tratamientos de cocción adecuados, consumir de forma inmediata los alimentos cocinados, conservarlos refrigerados, recalentarlos de manera uniforme, evitar el contacto de alimentos crudos con cocidos, lavarnos bien las manos antes de manipularlos, lavar bien las superficies y utensilios que entren en contacto de alimentos, evitar los insectos y evitar el consumo de alimentos vencidos.